Indicadores de internalización y aprendizaje. LAS apariciones. En este momento, en el que el juego interviene en el proceso de enseñanza, se deben observar indicadores de avance acelerado sin forzar ni estresar, a los que denominaremos apariciones. Las apariciones son surgimientos intelectivos de información y conocimiento externo, así como de discernimiento y creación interna, que se forman, generan y o instalan en la corteza cerebral del ser humano, como producto de una interacción de este con el medio y con sus propios procesos mentales, de modo que el resultado de esta interacción puede producir dichas apariciones en la consciencia, mismas que adquieren la posibilidad de promover un cambio en sentido positivo, tanto en plasticidad como las estructuras mentales, y en última instancia como ayudar al incremento de las capacidades y los potenciales cognitivos, creativos, intelectivos, sensibles, resolutivos y pensantes. Comienza por la entrada, procesamiento y asimilación de componentes externos que vienen como paquetes de información y que influyen de manera lo suficientemente significativa como para generar una reacción tanto interna como hacia el exterior. En el momento en que esos elementos son inteligibles y adquieren importancia, es factible que se produzca una aparición intelectiva que a su vez genere modificaciones en las funciones cerebrales, tanto simples como incluso de elevada complejidad intelectual. Estos surgimientos intelectivos forman parte sustancial del aprendizaje, el razonamiento, las habilidades, el entendimiento y la superación de barreras mentales, y es labor del docente centrarse en el desarrollo de la capacidad de aprovechar y usar las apariciones, de modo que al emplearlas sea a su vez más hábil para provocar apariciones e incrementar la capacidad de sus alumnos. Apariciones de consciencia. Estas apariciones surgen cuando el niño e incluso el adolescente se da cuenta de que está aprendiendo justo en el momento en que sucede el conocimiento, tanto por sí mismo como por medio del apoyo del docente. Abarca el metaaprendizaje y el metaanálisis personal en el que el estudiante se ve desde afuera para autoanalizarse, conocerse y tomar conciencia de que está mejorando. Mientras enseña, frente a frente, el profesor también le hace ver al alumno que ha logrado avanzar a otro nivel de conocimientos y habilidades. Está centrada en la autoconsciencia y el autoaprendizaje. Apariciones cognitivas. Son apariciones en las que la enseñanza y el conocimiento se transfieren justo cuando es discernido, comprendido y asimilado por el estudiante, y éste lo manifiesta con la actitud. O la frase ya entendí. Su componente principal son los paquetes de información y conocimiento provenientes del exterior. Son apariciones que coadyuvan a transformar y o complementar la plasticidad, no solo las estructuras, de conocimiento. Se presentan de afuera hacia adentro y luego de dentro hacia afuera, pero su fin es permanecer en el individuo. Apariciones de memoria. Son aquellas que se recuperan y reemergen a la consciencia y al presente desde el pasado y desde las áreas de evocación que mantienen guardada información en la persona, así como conocimientos, sensaciones, experiencias, criterios y habilidades adquiridos previamente. Y que son desde fragmentarias hasta apariciones completas con sentido y significado. Forman parte de lo que ya es el individuo y afloran cuando se estimula la evocación, la asociación, el razonamiento, y cuando se utilizan técnicas de pregunta. Se presenta predominantemente de adentro hacia afuera y equivale a los organizadores comparativos de Ausubel. Apariciones tipo Eureka. Se trata de una de las apariciones más significativas, incluso pueden ser improntativas, más aún que significativas, en las que la persona se da cuenta de que puede hacer algo que no creía que podía hacer y se sorprende de sí mismo al lograr algo que nunca había conseguido. Se detecta observando el esfuerzo o la concentración y luego el impacto emocional y de alegría, ojos impresionados e inspiración para seguir activo y avanzando, al darse cuenta de que pudo hacer algo que no había hecho o no había podido hacer. Con el trabajo activo e interactivo con el profesor, el estudiante puede resolver una situación que no creía superable, a su vez el profesor o los padres, con técnicas o simple inspiración de preparación de una atmósfera lúcida y generación de confianza, pueden lograr que el niño abra los ojos impresionados y sonría al alcanzar un avance por sí mismo. Apariciones de habilidad. Emergen justo cuando el niño, el joven e incluso el adulto rompen un límite personal y crean acciones que les permiten acercarse cada vez más hacia la posibilidad de autonomía, y luego la expertez, para realizar cualquier tipo de actividad o reto que les estén presentando, sea mecánico, plástico o cambiante, incluyendo la manipulación de objetos, electrónica, carpintería, el control corporal, artes marciales, danza, deportes, teatro y actuación, expresión escrita, literatura, redacción, desarrollo de la sensibilidad, aparición de habilidad estética para transmitir sentimientos en pintura, escultura, música, pensamiento verbal y matemático, habilidad de expresión, habilidad de resolución de problemas matemáticos. Las apariciones de habilidad, mientras mejor probadas y especializadas con técnicas lúcidas específicas para la materia y el tema, mejores resultados generarán en la práctica. Estas apariciones de habilidad se presentan en un triple sentido simultáneo de profesor a alumno, de adentro hacia afuera y de sujeto a objeto. Puede ser uno de los tipos de aparición más interactiva y simultánea entre profesor, alumno, disciplina, ambiente, objetos y compañeros. Apariciones tipo Eureka innovadora.
Son las relacionadas con la capacidad de ocurrencia de una idea con componentes mayormente inexistentes anteriormente. La innovación aparece cuando se estimula la inspiración, por ejemplo por medio de la apertura lúdica, y la necesidad de hacer algo diferente y nuevo. La educación no es solo aprendizaje significativo, es también aportación significativa. También se presenta predominantemente de dentro hacia afuera, previa preparación de atmósfera. Aunque no se le opone, es contrastante con los organizadores previos de Ausubel. Apariciones de espejo. Se trata del momento en que el alumno entra en contacto horizontal con sus compañeros, para crear opiniones cara a cara e intercambiar posiciones, puntos de vista, destrezas, conocimientos, aportaciones, interacciones entre alumnos pares, de modo que al iniciar el intercambio de esas posiciones, gradualmente los alumnos se vean reflejados en las opiniones de los demás, y se genere un espejo que progresivamente comience a ser equivalencial en conocimientos y puntos de vista hasta el máximo posible de resultados en cada uno de los miembros, ascendiendo al mismo tiempo de nivel entre los interactuantes, tanto en experiencias como en criterios, de modo que el espejo termine siendo lo más diáfano posible y se reflejen puntos de vista comunes y colectivos por todos cada vez más diáfanos y concordantes entre ellos. Al mismo tiempo de verse en el espejo social, justo por detrás en el reverso de él necesariamente debe haber otro espejo también personal que permita mantener respetuoso el punto de vista particular del alumno si lo tuviere, quien además de compartir sus puntos de vista y entenderlos de los demás, a su vez ya puso a prueba su posición con respecto a ellos y confrontó su criterio con la realidad, corrigió y mejoró sus propias perspectivas. De esta manera, además de apariciones por espejo social, también son factibles las apariciones por reflejo personal. Es lícito que el estudiante mantenga puntos de vista discordantes aunque no conflictivos si los hubiere con respecto a sus pares, de manera que en el reflejo personal también es admisible el disenso parcial, aunque el acuerdo común predomine. Es necesario observar que en las apariciones de reflejo, existe la posibilidad de que los puntos de vista divergentes sean la semilla de una nueva aportación o idea a futuro. Solo hay que considerar también que las apariciones de reflejo con disenso empecinado y de espejo sin raciocinio, pueden generar dogmatismos e incluso alienación tanto personal como social, por lo que es necesario que sean supervisadas y retroalimentadas por el maestro. De esta manera, ambas apariciones, tanto las de espejo social como las de reflejo, son válidas en el proceso de socialización. Las apariciones de espejo fomentan las relaciones interpersonales y los acuerdos, organizan la mente, activan la rectificación, el aparato crítico y la caja creativa del cerebro, pero sobre todo, activan potenciales de socialización y de creación colectiva. De todas las demás apariciones que aquí se presentan, y además en su modalidad social. Apariciones de resolución. Surgen cuando el estudiante logra incrementar su inteligencia, al superar el límite de contracorriente generado por un problema que se le resiste. Cuando el niño rompe ese límite intelectivo, rompe también el límite de resolución y aparece la solución misma de su problema. La aparición se verifica cuando se rompe el paso de un área cerebral específica de aprendizaje a otras áreas de acción distribuidas en el cerebro. Equivale al conflicto cognitivo, pero sin el estrés que éste puede presentar en el momento de resolución, debido a la presencia activa, aplicación de técnicas efectivas y al apoyo, estímulo y lucidez del docente. Aparición de L.Y. o pensante. Es el surgimiento del criterio personal, la capacidad crítico-analítica, la aparición del punto de vista propio acerca de una problemática y su propuesta de solución. Es el detector de problemas, inconsistencias de la realidad humana y social. Se trata de la aparición de opiniones, puntos de vista, objeciones, acuerdos, soluciones problemáticas. El yo pensante aparece cuando se crea ideología, filosofía, ciencia, cultura y raciocinio. El fin último del yo pensante máximo será la aparición del estudiante intelectual, el mejor de todos los pensantes. Apariciones de creación evidente. Tienden a ser materiales y evidenciales de un conocimiento. Son productos nuevos que se crean cuando la inspiración y la creatividad se despliegan en una obra material, un invento o artefacto nuevo, un dibujo, una construcción, un modelado en plastilina, una composición literaria, dancística, teatral, musical, un diseño 3D en el ordenador, una artesanía, una alternativa a una propuesta concreta incluso surgida de una lluvia de ideas y de la algarabía. Son también las generadas por la locura infantil y sobre todo juvenil y es la creatividad materializada surgida de la bulla, la broma y la juerga. Apariciones sensibles. Aparecen en el alumno cuando la afectividad, el espíritu interno, las ideas, los conocimientos, valores, el sentido estético interno conceptual, la inspiración y la creatividad se expanden sobre una obra para generar arte o una expresión de sentimientos y o conceptos personales. Responden a la sensibilidad para concebir y comprender lo que otros entienden menos y lograr que esos que entienden menos logren comprender más. Son comunes en la música, la literatura, artes escénicas y la concientización social y ambiental. Apariciones prácticas de mejora. Se trata de crear dispositivos de supervivencia y de iniciativas para transformar y mejorar el mundo. Son propuestas que al llevarlas a la práctica, aparecen realmente por medio de empresas, asociaciones, organizaciones e instituciones.
El máximo despliegue de las apariciones prácticas está en lograr que dichos dispositivos de mejora se conformen en sistemas de supervivencia interconectados, que juntos mejoren el mundo al máximo. Las apariciones de mejora son más comunes en el aprendizaje organizacional, las empresas y las industrias. Apariciones de civilización. Son aquellas en las que el pequeño y el adolescente, al estabilizar su mente, sus comportamientos y desempeños, sus emociones, y al sofisticar sus pensamientos, coadyuvan primero a la estabilización personal y grupal, luego de su sociedad y después a la generación de espirales ascendentes de desarrollo civilizatorio general. Civilizar la mente es uno de los objetivos últimos, máximos y más acabados de la educación. Se observan cuando se verifica el apoyo solidario en actividades estudiantiles, comunitarias y sociales. También se observa cuando el estudiante progresivamente se va estabilizando en su vida hasta llegar a adulto, de modo que se vuelve más proactivo y al mismo tiempo más enriquecedor de su cultura y de su sociedad. Apariciones de producto POR. Resultados. Son aquellas que emergen en productos para demostrar objetivamente que se ha dado un aprendizaje, una habilidad, una capacidad, una creatividad o una humanización. Se observa por la aparición final de mejoras, éxitos, logros, alcances y trascendencias. Se observa también en los exámenes y los concursos. La felicidad y sentimiento de realización son sus indicadores internos. La teoría del integralismo educativo y la teoría de las apariciones son propuestas por M.C. Alfredo Ortiz. Brinocerebro, @hotmail.com